Está sucediendo de nuevo. X se encuentra en una fiesta rodeado de gente, pero no se siente parte de la celebración. Observa todo como a través de un velo, como si estuviera fuera de la escena. Las voces y las risas le llegan como ecos lejanos y las personas se convierten en sombras intangibles. La ansiedad social lo consume. Se siente atrapado en su propia mente, inundado por pensamientos negativos, como no debería haber venido, me veo terrible, soy un aburrido, nadie me quiere hablar. El miedo a ser juzgado y ridiculizado lo paraliza, impidiéndole disfrutar del momento y conectar con otras personas. Su mente se convierte en un campo de batalla. Se imagina las peores posibilidades. Todos están pensando que soy un idiota. Se están burlando de mí. Voy a hacer el ridículo. Mejor no hablar. ¿Qué van a pensar de mí? La presión aumenta y su cuerpo comienza a reaccionar, sudoración, palpitaciones, dificultad para respirar. Mientras tanto, a su alrededor, Fran y Sara lo observan con preocupación. Lo ven distante, frío. Se preguntan qué le estará pasando. Fran admira a X por su talento, profesionalismo, pero cada vez que intenta acercarse, X lo rechaza con monosílabos. X, del otro lado del salón, mientras ve a Sara y a Fran, se hunde cada vez más en su propio abismo. Un sentimiento de odio y rencor lo invade, dirigido hacia esa gente que disfruta de la fiesta, hacia sí mismo por su incapacidad de no poder disfrutar y hacia el mundo en general. Solo anhela escapar, refugiarse en la soledad de su casa. Observa a Fran cómo se desenvuelve con naturalidad en el ambiente social. Observa su carisma, su seguridad, que lo convierten en el centro de la atención. Cuando habla, todos lo escuchan con atención. Su sola presencia genera confianza y entusiasmo. ¿Cómo podemos llegar a ser como Fran? ¿Cómo dejar de sobrepensar cada situación social y disfrutar del presente y de conectar con otras personas? ¿Cómo liberarnos de la ansiedad para vivir con mayor plenitud, desarrollarnos profesionalmente en situaciones sociales? Eso es lo que veremos en este episodio de hoy de Efecto Sinergia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Sinergia. Mi nombre es Facu Rubiño, quien se alegra de saberte del otro lado, y en el episodio de hoy veremos qué pasa por la mente de una persona con ansiedad social. ¿Cómo se siente una persona con ansiedad social? Les brindaré también algunos ejemplos. Veremos qué es el síndrome del lobo estepario, la importancia de entrenar nuestras habilidades de comunicación en entornos sociales y cómo impacta nuestra dificultad para relacionarnos en el desarrollo profesional y en nuestro liderazgo. También veremos las diferentes características entre introvertidos y extrovertidos. Y desde luego, como siempre, al finalizar, les compartiré algunos ejercicios para gestionar la ansiedad en situaciones de interacción social. Y bueno, comencemos entonces y comenzaré con una confesión. En el título de este episodio te prometí que te iba a decir cómo yo mismo logré superar la ansiedad social. Y bueno, eso es lo que he comenzado a hacer en la introducción de este episodio, porque ese X del cual hablo soy yo mismo en otro momento de mi vida. Sé lo que se siente porque yo mismo lo he sentido y quiero compartirte entonces las herramientas prácticas que me ayudaron y me ayudan a superar mi ansiedad social. Me di cuenta de que tenía ansiedad social durante mi preadolescencia. Me pasaba horas encerrado en mi cuarto leyendo, y cada vez que los grupos de amigos de mis hermanas o de mi madre llegaban a casa y tocaban el timbre, una costumbre bastante habitual en Córdoba, desde donde yo soy, ellas sí, mis hermanas sí eran muy sociables, cuando yo escuchaba el timbre y veía que venía gente, corría a encerrarme en mi cuarto. Si bien comencé a estudiar actuación desde muy pequeño, fue durante mi adolescencia que cada vez más fui comprometiéndome con la actuación. Y era ahí, en ese espacio, donde yo encontraba un lugar seguro para expresarme, como hablé en el episodio de ayer, donde podía ser yo mismo, pero una versión más confiada, más segura, más potente. Era liberador ser yo y a la vez ser otro, el que anhelaba ser. Mientras estaba en el escenario, paradójicamente, mi ansiedad desaparecía. Porque al bajar del escenario, volví a encontrarme con mi yo de siempre. Incluso cuando comencé a trabajar profesionalmente, me sucedía que me encontraba con ese otro yo que temía encontrarse con los otros. Entonces, después de actuar para cientos de personas a veces, de recibir premios por mi trabajo como actor, una vez que se cerraba el telón, yo volvía a mí. Y volver a mí, es decir,
que me agotaba pensar que luego de la función iba a tener que ir a saludar a los espectadores, que se habían quedado hasta el final de la función para saludarme, que iba a tener que enfrentarme a sus miradas, a sus críticas, a lo que tenían para decir después de eso. Llegué, me da vergüenza confesarlo, a crear una vez una obra y a dirigir una obra en la cual al final, luego del apagón, los espectadores al volver la luz solo veían en el escenario mi retrato y el de mi compañero. Es decir, suprimí estar al frente de los aplausos e incluso al acabar la obra tardaba lo más posible con la esperanza de que los espectadores se cansaran de esperar y se fueran. No es algo de lo que me enorgullezco, pero me generaba demasiada ansiedad. Para mí lo mejor ya había sucedido, lo mejor de mí ya había sucedido. Un día fue mi madre a ver esta función de esta obra, quien desde luego esperó y esperó. Y cuando salí me dijo, me parece muy desagradecido que no salgas a saludar. La gente te quiere agradecer y vos no estás valorando que vinieron a verte. Tenía razón, y tenía totalmente razón, pero ¿cómo le explicaba que en realidad lo que sentía era ese miedo profundo a ser juzgado, criticado, rechazado o a percibir falsedad en sus comentarios? Los actores, al contrario de la creencia popular, son de los seres más vulnerables y vergonzosos que existen. Y además la mayoría de ellos desconfían de los halagos, más aún si vienen de otros actores o actrices. Quizás alguna vez fuiste criticado, quizás alguna vez te sentiste rechazado, quizás alguna vez sentimos que nos excluyeron, pero siento que no podemos cargar con esas heridas abiertas toda la vida. Las personas pueden ser muy hirientes sin saberlo. A veces ellas mismas están soportando sus dolores y no hay nada que haga más cruel a alguien que el sufrimiento que no fue sanado. No es necesario, siento, ni el olvido ni el perdón, porque hay cosas que no se pueden olvidar y cosas que no se pueden perdonar. Pero por nuestro bien siento que es preciso comprender para sanar. El lobo estepario. ¿Qué pasa si soy solitaria? Este ítem está basado en la novela de Hermann Hesse. A simple vista no pasa nada si eres solitario y es algo que eliges y disfrutas. Es posible que en algún momento logres convencerte de que eres como ese lobo estepario de la novela de Hermann Hesse, de que puedes arreglarte solo y de que no necesitas de nadie más que de ti mismo y que ni vale la pena el esfuerzo de salir a encontrarse con otros. También yo lo he pensado y muchas veces entro en esos periodos por meses o incluso algún que otro año entero sin relacionarme con más vínculos que los profesionales o muy cercanos. Ni amistades, ni citas, lo cual debo confesar que me ha sido provechoso para enfocarme en el desarrollo de algunos proyectos y concentrar mi energía para lograr objetivos específicos. Entrar en ese modo monje, digamos, pero siento que una vida en la cual no desarrollamos nuestros vínculos afectivos es, por más desarrollo profesional que consigamos, una vida vacía. Si la felicidad se parece a algo, es para mí al desarrollo constante que va del individuo al colectivo. No necesita ser el más popular del curso, de la oficina, de la industria. No cualquiera quiere cargar con ese peso. Pero tener cerca, no digo a los más de 1000 contactos que tienes en Instagram, sino a uno o a dos amigos, amigas, que realmente sean confidentes, que puedan impulsarte, que sean red de apoyo y cuidado cuando caes, te va a salvar en más de una ocasión. Incluso de la muerte o la vejez prematura, como demuestran algunos prestigiosos estudios. Ahora, ¿por qué es tan importante ser sociables? Es que somos seres tribales. Está en nuestra genética, en nuestra historia, desde hace siglos. Y algo que debemos asimilar para podernos amigar con ese conflicto que nos genera la contradicción entre ese yo más introspectivo y ese yo que necesita de los otros. Imagina, por ejemplo, qué sentirías en la época de las cavernas un integrante de una tribu que se percibiese a otros como más débil, que no puede aportar el valor que otros aportan. Sin duda, comenzaría a sentir miedo a ser expulsado de esa tribu, alejado del grupo al cual pertenece y que lo protege del peligro de afuera. Para ganar confianza, debemos reencontrarnos, redescubrir aquello de lo que somos capaces en nuestra tribu. Cuando logramos sentirnos útiles, valiosos, necesarios para nuestra comunidad, aumenta nuestro valor, nuestra propia percepción de nosotros mismos, nuestra confianza, porque somos reconocidos por el valor que podemos aportar. Recordemos también que en la antigua Grecia, y tal cual se halla presente en las
grandes obras de la tragedia griega, uno de los mayores castigos era ser desterrado, ser expulsado de la polis, de la ciudad-estado. Es quedar sin patria, quedar sin lo que me contiene, el pater, ¿no? Yo era sin la patria, sin ese vínculo al origen identitario que brinda el grupo social del terreno. En Romeo y Julieta de William Shakespeare, Romeo no solo es separado de Julieta, sino que es además condenado al exilio, lo cual ocasiona esa distancia y por ende la dificultad de comunicarse con el ser amado. Nada poco, ¿no? De alguna manera, quien no puede comunicarse de manera efectiva en situaciones de desenvolvimiento social, queda confrontado al miedo de la expulsión, del exilio y la soledad. Puede que, como comentaba hace un rato, existan veces que busques esa distancia y elijas esa soledad o ese momento de introspección. De hecho, no todas las personas obtenemos estímulos de la misma fuente. Así que ahora vamos a profundizar un poco sobre introvertidos versus extrovertidos. Suele asociarse que hay determinado tipo de personas que tienen conductas más extrovertidas, que buscan el estímulo y encuentran el estímulo a partir del contacto con otras personas. En cambio, hay otras personas asociadas a conductas introvertidas que suelen preferir, en cambio, en mayor medida, obtener su energía, obtener estímulos de los momentos de quietud, de paz, de reflexión y soledad. O sea, hay estos dos tipos, quienes buscan encontrar su energía en ese afuera, en esa interacción con el afuera, y quienes la buscan en este proceso de retraimiento. O sea, el problema, siento, no es nuestra tendencia hacia una conducta u otra, sino el conflicto que se interpone cuando nuestras conductas nos alejan de nuestro propio desarrollo personal o profesional. El conflicto no está en si yo soy introvertido o extrovertido. El conflicto es desear sociabilizar y no lograrlo, lo cual puede llevarnos a sentimientos de frustración, de estrés, pensamientos negativos que giran en loop, llevándonos incluso a veces a estados de angustia o incluso de depresión, sobre todo en momentos clave de nuestra vida o de nuestra carrera profesional. Pero hay algunas prácticas, estrategias y hábitos que podemos desarrollar para superar los trastornos que nos genera la ansiedad social, o por lo menos que a mí me han sido de utilidad y que son los que trato de enseñar tanto en mis sesiones de consultoría en comunicación como en mis clases. Ahora, ¿cómo se cura la timidez? Bueno, la timidez no es una enfermedad, no es algo que tienes que curar, es una conducta que tienes y que puedes transformar si lo deseas. De hecho, soy un poco crítico con el término de timidez. Recuerdo un estudiante de los últimos grupos a los cuales enseñé como profesor cuando brindaba clases en UADE, en la Universidad Argentina de la Empresa, en la carrera de comunicación y más específicamente en la licenciatura de artes escénicas. Y allí estaba yo dando un ejemplo a través de un ejercicio de cómo lograr una mayor presencia en el espacio y de cómo lograr una mayor disponibilidad para reaccionar, interactuar con otras personas, ocupando y exponiendo mi cuerpo y demás. Y este estudiante, que siempre me observaba de manera atenta y muy callada, me interrumpió en un momento y me dijo: a vos te sale fácil porque no sos tímido, yo no puedo, soy tímida. Claro, pensé, ella está viendo solo el resultado, yo estoy dándole un ejemplo y ella aún no ha atravesado el proceso que permite que yo pueda mostrarle esto ahora. Por eso soy muy cuidadoso cuando brindo ejemplos conmigo mismo, porque de hecho, al mostrárselo, estaba logrando esto, que ella veía esto como fácil y que fuese fácil para mí, a ella le generaba ansiedad. Así que me tomé unos segundos para reflexionar sobre ese punch que había recibido, porque me había impactado su respuesta, y entonces busqué tranquilizarla diciéndole que solo era una cuestión de práctica. No parecía muy convencida con mi respuesta, así que, llamándola por su nombre, le dije que había visto los avances que había hecho desde las primeras clases. Le dije que veía en ella, y era absolutamente cierto, una manera de escuchar, mirar y comprender, que era increíble y que le iba a ser de mucha ayuda y muy valiosa para su práctica y también, de hecho, a todo el grupo. Le dije también que no importaba si al principio le costaba, que eso era habitual, que estableciese desafíos mínimos con ella misma, graduales, y fuese elevando la dificultad a medida que sintiese que avanzaba y que se ocupara en una cosa y luego en otra y luego en otra, que no quisiera hacer todo a la vez, que yo le iba a ayudar con eso y que confiaba absolutamente que lo iba a lograr. Y así fue para final de ese año. Recuerdo estar observándola en un ejercicio muy comprometida y a la vez expresiva. Todos estaban
súper atentos y me sorprendí. No solo yo, sino como decía toda la clase, nadie podía creer que ella estaba realizando ese ejercicio, que era la misma persona. De hecho, cuando le solicité que cortasen antes de que el entusiasmo le llevase a comer carne cruda en una escena, fue difícil hacerlo. Estaba tan liberada, tan empoderada expresándose que no quería salir. Lo estaba disfrutando y estaba percibiendo ese disfrute. Se sentía conectada con el resto de la clase, que la observaban admirados de esa transformación. No era otra persona, era ella misma, siendo lo máximo de ella misma en esa situación. Lo había logrado. Yo busqué transmitirle mi propia experiencia, pero no hablando de mi experiencia, sino buscando que ella pudiese desarrollar su propia experiencia a través de herramientas, prácticas que le permitiesen desarrollar su propio aprendizaje, su propio cuerpo teórico surgido de una práctica guiada, y darle tranquilidad para que ella pudiese ir desarrollando y mejorando la confianza en sí misma para permitirse arriesgar, equivocarse y aprender. Y ella lo logró. Pero si ella no hubiese confiado primero en sí misma como alguien capaz de lograrlo y en mí como alguien que podía guiarla, probablemente nuestro vínculo y trabajo conjunto no hubiese sido efectivo. Y tampoco lo hubiera sido sin un trabajo comprometido y disciplinado de su parte. Además, contaba con el apoyo del grupo, que constituyó un espacio y una red de apoyo para que ella pudiese probar y experimentar sin sentirse juzgada de manera negativa. Y este grupo se veía estimulado, inspiraba su práctica a través del relacionamiento que genera la misma actividad. Y en un espacio donde practicar regularmente, lo cual también es clave para la mejora, la práctica regular. Ahora, por todo esto es que para superar la ansiedad social, lo que yo siempre recomiendo, y es lo que también, como decía, me ha sido de ayuda a mí, es buscar espacios seguros de práctica continua y sostenida, vinculado a los intereses que nos interpelan para desarrollarnos humanamente. Puede tratarse de un equipo de entrenamiento deportivo o un club de lectura, clases, recomiendo aquellas que incentivan la participación grupal, o bien espacios de intimidad más cercanos como pueden ser sesiones 1-a-1 con profesionales en los cuales se confíe y en las áreas que se desee desarrollar a través de metodologías y disciplinas que puedan serte de ayuda y en las que confíes. Ahí, cuando tenés ese contacto íntimo, también hay una práctica en tu oralidad, en tu expresividad, que es, de alguna manera, un espacio donde entrenar para luego después replicar en lo social. A mí me ha sido de mucha utilidad, por ejemplo, encontrar un área de interés en la que me quiero desarrollar porque genera un marco que a mí me estimula y me ayuda a superar esa resistencia que genera la sociabilización. De esa manera le quito peso al hecho de relacionarme porque me siento protegido por la actividad compartida, digamos. Ahora, ¿cuál es el poder de la comunicación? ¿Por qué es tan importante la comunicación? Comunicarse es parte constitutiva para la creación de vínculos. Y para crear vínculos es más que estar en contacto. Es tejer rituales compartidos. Y para crear el ritual es preciso la repetición. Quien siempre persigue la novedad, persigue la gratificación inmediata de una existencia líquida, vacía, de aquellos que no ponen resistencia. Pero vincularse implica per se una resistencia, porque el afuera, los otros, son un misterio que nos es ajeno. Entonces, relacionarnos es entrar en conflicto con nosotros mismos y con el otro por el peligro que supone atravesar ese portal entre nuestro propio mundo y el del otro, desconocido y extraño. Alguien se torna entrañable cuando hemos logrado superar las trabas que nos distancian. De hecho, el origen de la palabra entrañable proviene del verbo entrabar, el cual a su vez deriva del latín vulgar intravare, que está compuesto por el adjetivo in y el sustantivo traps, que significa traba o atadura, y guarda una estrecha relación con el sustantivo entrañas. Ambas palabras tienen un origen común y comparten la raíz intraneus, que se refiere a lo que está dentro o en el interior. Si los otros, los extraños, se nos revelan como una resistencia a superar, es muy posible que optemos por resultados fáciles, de evasión, que nos permitan lograr esa gratificación inmediata sin el esfuerzo
que supone la creación de vínculos, ¿no? Estas son las aplicaciones de citas, los sitios porno, los videojuegos, las redes sociales, plataformas de entretenimiento, etc. Todas esas cosas que nos permiten estar en contacto, pero no nos vinculan. La pereza se parece al placer, pero la plenitud del goce requiere compromiso, consistencia, repetición y crear lazos progresivos de confianza que te permitan el desarrollo del vínculo con el tiempo. Ahora, una vez encontrado ese marco de contención seguro que estimula y habilita la práctica regular de tu interacción para que puedas gestionar tu ansiedad social al interactuar con otros, es preciso, como lo he podido comprobar, tanto a través de mi propia práctica como la de estudiantes o de profesionales y directivos a quienes entreno, es preciso estar en un estado de disponibilidad. La disponibilidad es desarrollar la capacidad de situarse en el presente para poder escuchar y reaccionar de manera libre. Para poder lograr esta libertad es imprescindible no estar inhibido por tensiones, por pensamientos rumiantes que surgen de ese temor a ser juzgado por la mirada de los otros, que se presentan como una amenaza para nuestra pérdida de estatus o jerarquía, según lo estamos percibiendo. Esto que podría atentar contra nuestra importancia personal, que es el cómo deseamos que nos vean y cómo deseamos ser percibidos por los otros, la imagen de nosotros mismos que queremos proyectar y que no siempre es real. Ese temor a ser descubiertos nos genera tensión, porque cuando esa imagen es percibida por nosotros mismos como falsa, acá aparece lo que se llama el síndrome del impostor, surge una posibilidad, como decía, de que esa verdad sea descubierta. Y entonces anulamos paradójicamente una de las habilidades más poderosas con las cuales contamos para estar en esta disponibilidad, que es nuestra vulnerabilidad. Quizás tenemos el recuerdo traumático de alguna experiencia en el pasado en donde sufrimos por estar en estado de vulnerabilidad. Y vemos ahora en esa herida aún abierta un peligro posible y por ende la necesidad de no mostrarnos ni parecer vulnerables. Recuerdo una frase de un libro del filósofo Paul Preciado llamado Un apartamento en Urano, en el cual habla precisamente de la vulnerabilidad como potencia. Y dice, no me gusta pensar en la valentía, sino en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la que nos hace libres. Paul Preciado es un filósofo, escritor y comisario de arte, y a mí me encanta porque lo que ahí dice es que hay que ser muy fuerte para poder mostrar nuestra vulnerabilidad. Para lograr mayor seguridad en nosotros mismos, debemos confiar en las herramientas prácticas y en nuestra propia capacidad, que son el resultado de nuestras experiencias previas, de cosas que ya hemos superado de manera positiva. Para que esa práctica sea posible, es necesario entonces encontrar estos espacios que habiliten, estimulen y permitan esa red de contención, donde ser más libres, donde ser más vulnerables, donde poder cometer errores sin temor a ser juzgado. Por último, me gustaría hablar de la importancia de la dirección de la atención en las situaciones de la ansiedad social. Recientemente le comenté a mi hermana psicóloga, Eileen Rubiño, sobre este artículo que me encontraba escribiendo, y ella desde el campo de la psicología y desde sus propias prácticas de mindfulness me hizo notar la importancia de la respiración y la dirección de la atención en situaciones de ansiedad social. Esto me recordó que dentro mismo de las prácticas de comunicación y expresión que realizo como entrenador, con las personas con quienes trabajamos, se basa en la capacidad de dirigir la atención. Y Aileen me comentaba que uno de los comportamientos habituales en las personas que se ven condicionadas por la ansiedad social es precisamente la predisposición al pensamiento en bucle, es decir, la dificultad para redirigir el foco de atención más allá de aquello que les está generando esa ansiedad. Una idea, un pensamiento surge en el entorno de esa situación estresante de sociabilización. Generalmente, Aileen me decía entonces también que más allá del asesoramiento y el cuidado que la persona podía tener a través de sesiones con profesionales del campo de la salud para gestionar su ansiedad y dirigir su atención, también era de suma importancia que las personas practicasen actividades como el mindfulness, el yoga u otras actividades que los ayudasen a generar esta integración entre cuerpo, mente y los predispusiesen a estar en foco en lo que realmente necesitan para tener una actitud más positiva. En mis clases o en mis entrenamientos,
Cuando trabajo en relación a la comunicación en público, me gusta, por ejemplo, trabajar tanto la atención, la concentración y la percepción como elementos distintos que pueden ser trabajados puntualmente para luego ser integrados. Busco trabajar de manera puntual y progresiva. Así, por ejemplo, algo que comienzo a hacer es viendo ejercicios que permitan que los practicantes puedan distinguir entre una concentración cerrada, esta donde yo me meto hacia adentro mío y me cierro a la afuera para poder enfocarme, de aquellas concentración abierta, esa atención abierta que me permite enfocarme sin dejar de lado el afuera. Es más, conectándome con ese afuera y impulsándome a través de lo que sucede en ese entorno. Para luego sí pasar al desarrollo de la atención plena, que me permite dirigir mi atención según mi voluntad, excluyendo de a esta aquello que no es relevante en el presente inmediato. Finalmente, en el entrenamiento, lo que buscamos es desarrollar la capacidad de aumentar la percepción para agudizar todos los sentidos en función de reaccionar a aquellos estímulos que son más intensos y más urgentes y que por ende requieren mayor compromiso y una reacción o una respuesta más rápida al estímulo generado. Una conversación o incluso la simple presencia de un otro o de gestos, movimientos, sonidos, olores son elementos generadores de estímulos. Estímulos a los que podemos reaccionar positivamente o negativamente, por los cuales también podemos ser inhabilitados o intimidados. Entonces hay que estar muy atentos con a qué le estoy prestando atención y en qué me enfoco. Nadie que esté en una situación de tensión o inhibición por tensión puede estar presente ni disponible a reaccionar de manera libre ante los estímulos que los otros o el entorno generan. Al estar atendiendo una única y persistente idea, me empiezo a cerrar sobre mí mismo y me encuentro incapacitado de dirigir mi atención y enfocarme, como decía, para estar presente y en estado de suspensión que me permita estar perceptivo para reaccionar cuando lo siento oportuno. Por último, volviendo a la joven estudiante de la cual les hablé al comienzo, no pude seguir acompañándola en su desarrollo al finalizar ese año, pues luego dejé las horas en la cátedra de la facultad. Después de un tiempo volví a pensar en ella y me pregunté, luego de esa experiencia que tuvimos en el espacio de contención, ¿podría ella repetirlo luego y llevar esa experiencia hacia otro lugar, a su propia vida más allá de este? Una vez que hemos descubierto cuál es el estado inicial en el cual nos hallamos, es importante concientizar las prácticas y herramientas que hemos empleado para destrabar los conflictos de comunicación, para poder utilizarlas cuando las necesitemos. Es decir, el espacio de trabajo, el espacio de contención en el cual yo practico, me sirve para darme los recursos que luego yo después deberé emplear afuera. Al final siento mi tarea como entrenador es empoderar a la persona para que luego ésta pueda ser autónoma, no generar una relación de dependencia. Por eso no basta para mí con brindar herramientas o prácticas para mejorar la comunicación, sino también que hay que ayudar a crear un sistema de hábitos, flujos, sistemas de trabajo que surjan a partir de la reflexión que el mismo practicante realiza sobre su propia labor. Es decir, tener este trabajo sobre la inquietud del sí mismo, como diría Michel Foucault en el libro La hermenéutica del sujeto. Ahora, antes de compartir, como en cada episodio, un desafío para que puedas poner en práctica lo aprendido, me gustaría que si este episodio te ha aportado valor, te sumes a ayudar a otras personas a quienes pueda ser de utilidad, sean de tu trabajo, de tu familia o de tu entorno, y le compartas el episodio. De esa manera estaremos logrando juntos el efecto sinergia. Ahora bien, el desafío que te voy a proponer hoy es el siguiente, que llamo inversión de la carga de atención. Y consta de 3 pasos. El primer paso es, desde luego, estar en una situación de interacción social. Puedes comenzar con 2, 3 a 5 personas que ya conoces. El segundo paso es entrenar la pregunta. Para eso, luego de escuchar atentamente e identificar aquello que te da más curiosidad de lo que esté hablando tu interlocutor, esa otra persona, va a realizar una pregunta que invite a tu interlocutor a profundizar en lo que ha dicho. Por ejemplo, alguien te dice, hoy tuve un día de locos con mis hijos. Tu pregunta va a ser, ¿qué? ¿Tuvieron problemas en la escuela?
Quizás eso te interesa porque también tenés hijos y también tienen problemas en la escuela, o quizás porque tú mismo de chico tenías problemas en la escuela, no importa. Lo que tú deseas es que la persona se explaye y profundice, que no quede en el terreno de lo ambiguo y lo superficial. El tercer paso es repreguntar. Supongamos que la persona ha dicho, no, es que me vuelves loco, y lo ha dejado ahí. Tu tarea entonces es indagar con interés por qué lo vuelven loco. Entonces le vas a preguntar, ¿por qué? O ¿cuántos años tienen? Es muy importante también el tono que utilices. Vas a preguntar esto en el caso de que no lo sepas. En el caso de que lo sepas, quizás puedas hacer otra pregunta. Si la persona contesta nuevamente de manera cerrada, no insistas. No te frustres, déjalo ahí. Debes entrenar tu percepción y ver qué está sucediendo cuando realizas la pregunta. También cuando tú respondes. Leer tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Si quieres profundizar más sobre esto, te voy a dejar un link del episodio en nota del programa. Pero bueno, si sucede esto, que la otra persona cierra los puentes de conversación, puedes buscar a otra persona que se halle más disponible. O simplemente quedarte tú mismo en un estado de suspensión, de disponibilidad para actuar, para conversar. Ahora, si la persona ahonda, se va a establecer una conexión. Y quizás entonces esta persona, si tiene habilidades de comunicación entrenadas, siente empatía y curiosidad, te va a preguntar a ti. Y aquí tienes dos opciones. O hablas de ti mismo y aprovechas para entrenar tu habilidad de comunicación, o desvías nuevamente la carga de atención respondiendo solo lo necesario para que tu respuesta motive nuevamente la reacción de la otra persona. ¿Cómo sería esto? Bueno, la situación sería así. La persona te ha respondido y luego te ha preguntado, ¿y tú qué edad tienen los tuyos? ¿O tienes hijos? A lo que puedas responder, sí, tengo hijos, tienen 17 y 15, y profundizar, o contestar, sí, también tengo uno de 8, o no tengo, e invertir la carga repreguntando, por ejemplo, ¿y cómo llevan tus hijos tu trabajo? Si, por ejemplo, quieres dirigir la conversación al tema del trabajo, el tema que te interesa, en el caso de que eso sea el trabajo. O, por ejemplo, sí, tengo uno de 5 o no tengo. A propósito de eso, vi en Instagram que participaste en una maratón. ¿Te acompañan tus hijos a veces a las maratón? Por ejemplo, si lo que te da más curiosidad es el tema de las maratones, el entrenamiento, el deporte, y no tanto los hijos. Entonces, se trata como de invertir la carga de atención, de que pases de sentir que tienes la carga de hablar, para que comiences a enfocarte más en estar relajado, para a partir de ahí simplemente motivar la conversación a través de la curiosidad y el interés basado en la pregunta. Bueno, ahora seguramente puede que te preguntes, bueno, pero ¿cómo entreno mi curiosidad para tener mejores conversaciones? Y eso va a ser tema de nuestro próximo episodio del sábado de la semana que viene, porque por aquí quedamos hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y saberles del otro lado. Si deseas comunicarte conmigo para consultar sobre mis sesiones de consultoría 1 a 1, puedes hacerlo en mail, contacto@sinergiapodcast.com, o a través de LinkedIn. Te dejo también link en notas del episodio donde podrás suscribirte gratis a mi newsletter, donde comparto herramientas, recursos para mejorar tu comunicación, la de tu organización, tanto en entornos presenciales como digitales. Mi nombre es Facu Rubiño, tu anfitrión, y quien te desea que hagas un excelente domingo y una mejor semana. Nos encontramos entonces la próxima semana, el próximo sábado, para un nuevo episodio de Efecto Sinergia. ¡Chao!